Exigencia: profesores activos y jubilados de Caracas, Miranda y La Guaira piden sueldos dignos acordes con la cesta básica. Infundadas. Ministro de Petróleo Manuel Quevedo rechazó que el gobierno de Brasil acuse a Venezuela del derrame de crudo en sus costas. Señalamiento: Brasil afirma que manchas de petróleo que han contaminado al noreste de ese país son venezolanas. Comunicado: Aruba cancela contrato que tenía con Citgo Petroleum Corp para renovar y operar la refinería de esa isla. Precipitaciones. Onda tropical 51 causó inundaciones en Petare, Altamira y Los Caobos, así como en otras zonas de la Gran Caracas. Deplorable. Autoridades ecuatorianas aseguran que las protestas por aumento del precio de los combustibles provocaron la muerte de un manifestante. En los deportes, la Vinotinto juega hoy su primer compromiso preparatorio ante Bolivia en la UCB. Pelirrojos al poder. El príncipe Harry y Ed Sheeran se unen por una buena causa. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Endrina Yepes y un servidor, Gregorio Rojas, listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Docentes activos y jubilados de Caracas, Miranda y La Guaira, conjuntamente con la Federación de Trabajadores Universitarios y el Gremio de la Salud, exigen sueldos dignos acordes a la cesta básica, calculados en $600. Nelcy Oviedo nos presenta la información. Buenas tardes, Nelcy, cuéntanos más. Buenas tardes. Con la consigna "no vine a comprar, vine a manifestar", los docentes nuevamente acudieron al Ministerio de Educación, esta vez acompañados por otros sectores, para exigir ser escuchados. Aseguran que no se niegan a trabajar, pero consideran que sus exigencias no han sido atendidas. En Caracas, el 90% de las instituciones hoy están sin alumnos. Los padres, madres y representantes nos apoyaron en nuestra acción. Que no es posible que esta mañana yo me haya parado y consulto mi cuenta y lo que tengo son 35.000 bolívares. ¿Qué compro yo con eso? Nosotros estamos reclamando un derecho y el derecho de los estudiantes también, porque todos los entes públicos estamos así, somos mal pagados. Los problemas que atacan a los docentes los sufrimos también los trabajadores de la salud. Estamos luchando porque tenemos una economía dolarizada, exigimos sueldos dolarizados o acorde como lo reza el artículo 91 de la Constitución Nacional. Los profesores jubilados indicaron que fueron a las escuelas para precisar cuál es el estatus del llamamiento. Aseguran que se ha cumplido en varias unidades educativas de la capital. El Banco Mundial, que es un organismo multilateral de las potencias económicas, dice que ningún ser humano en el planeta Tierra puede vivir con menos de $2 diarios. Pues bien, nosotros tenemos una asignación aproximada de $5 y $6 mensuales. Los docentes reiteraron que exigen condiciones laborales justas, consideran que las unidades educativas no cuentan con las condiciones para brindar una educación de calidad, exigen mejorar su calidad de vida. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelcy. El ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, rechaza las acusaciones del gobierno de Brasil contra la empresa estatal venezolana por un derrame de crudo en las costas del país brasileño. Quevedo condenó a través de su cuenta en la red social Twitter las declaraciones, a su juicio, infundadas por parte de Brasil, cuyo objetivo, según recalcó, es profundizar las agresiones unilaterales coercitivas contra Venezuela. En el mismo tuit, el funcionario venezolano ratificó el compromiso de Venezuela de preservar la vida natural en el planeta, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley del Plan de la Patria. Quevedo también destaca que no existe evidencia alguna de derrame de crudo en los campos petroleros de Venezuela que pudiera haber generado daños al ecosistema marino del vecino país. Fin del comunicado. En Brasil, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, afirmó este miércoles que las manchas de petróleo que han contaminado al menos 138 áreas del litoral noreste de ese país proceden de un barco extranjero cargado muy probablemente con crudo venezolano.
Desde principios de septiembre, toneladas de restos de petróleo han llegado a las turísticas playas de 9 estados brasileños sin que aún se conozca de forma oficial el origen de las mismas. Investigaciones de la estatal Petrobras y la Marina de Brasil indican que el crudo tiene la misma composición que el extraído en Venezuela. Sin embargo, aún no es posible afirmar que todas las manchas tengan el mismo origen, según datos obtenidos por el diario O Estado de Sao Paulo. Hasta el momento se han recogido el equivalente a 500 barriles de crudo que ha afectado al ecosistema marino de la región y a muchas tortugas y aves que han sido halladas bañadas en petróleo. Además, se han encontrado restos en la desembocadura del río San Francisco, el tercero más caudaloso de Brasil. El gobierno de Aruba anunció que firmará un memorándum de entendimiento de Citgo Petroleum Corp, filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para ponerle fin al contrato de renovación y operación de estas refinerías en la isla. La primera ministra Evelyn Weber Croes señaló que Aruba planea buscar candidatos externos para hacerse cargo de la refinería temporalmente, mientras se retoma una transición democrática en Venezuela. También señala que la empresa admitió no tener la capacidad para cumplir con los acuerdos. Por otra parte, estas instalaciones han estado inactivas desde el año 2012 y debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, unos 7.000 millones de dólares en activos de esa compañía venezolana se encuentran congelados. Sin embargo, aún no tienen una fecha exacta del último día de contrato de Citgo. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que continúa en la búsqueda de las 5 personas que permanecen desaparecidas tras el desbordamiento del río Cunaná en el municipio Machiques de Perijay, en el que falleció un niño. José Leonardo Nava nos tiene la información. El mandatario zuliano destacó que los distintos organismos de seguridad y rescate actualmente atienden de manera integral las necesidades de más de 400 familias indígenas de la comunidad de Toromo que resultaron afectadas por el fenómeno natural. Ya estamos levantando el plan de vivienda, donde se van a construir las viviendas, y estamos también haciendo el censo de lo que se haya perdido de línea blanca, que si la neverita, la cocina. Es triste, es triste. Yo estaba caminando por esos sectores, logramos subir hasta allá, hasta arriba, hasta donde es imposible ya la vialidad, sino a través de otro instrumento, que es la mula o caminando, y de verdad que recordaba a Vargas. Sobre el despacho y suministro de combustible en la entidad, resaltó que mantendrán operativos en las distintas estaciones de servicio para eliminar las colas nocturnas de vehículos y que, de ser necesario, las bombas pasarán a manos de las alcaldías u otras instituciones. Bueno, ¿cómo es eso que la dueña de una estación guarda los primeros 20 puestos? Deja rodar 10 carros y guarda después los otros puestos. Cobra $10 por el puesto. Que llegó un buque con 141.000 barriles. Con eso vamos a estabilizar más estaciones de servicio. En relación al tema eléctrico, el mandatario regional informó que avanzan los trabajos entre Hermosulia y la planta Ramón Laguna para optimizar el servicio y que para este mismo mes el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, hará anuncios importantes al respecto. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El presidente de la Subcomisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional, Alexis Paparone, denunció el secuestro de al menos 3 productores agropecuarios de los estados Mérida y Zulia durante la última semana. El parlamentario asegura que los productores fueron víctimas del flagelo tras vender sus mercancías en los mercados de la capital. Hemos llegado al límite, producto que ahora no solamente les roban la carga, les roban los vehículos, sino que ahora también secuestran a los productores que vienen en esos vehículos, como es el caso de estos 2 productores, de Carlos Méndez y Ricardo Molina del estado Mérida, y como el caso del señor Wilmer Ramón González del estado Zulia, que no aparecen y que tienen más de 5 días desaparecidos. Ante estos hechos, el diputado Paparone anunció la conformación de un frente amplio para la defensa personal y jurídica de los productores agropecuarios. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que vinculan al gobierno nacional con las protestas en su país. Cabello desestimó que el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, haya sido señalado de estar implicado en las manifestaciones y protestas que se registran en la nación suramericana en rechazo a las medidas que tildó de neoliberales. Convulsionada. No busquen más culpables. El único culpable es el neoliberalismo. No hay otro culpable. Los pueblos no se la calan. Los pueblos han demostrado la fuerza que tienen cuando toman una decisión.
Por otra parte, señaló que estas manifestaciones se han registrado en varios países del continente. A su juicio, los pueblos están reclamando sus derechos y considera que lo están haciendo con dignidad. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro corresponsal en el estado Bolívar, quien nos ofrece información sobre la situación de las lluvias en la entidad. Buenas tardes, Anderson, te escuchamos. Sí, gracias por el contacto. Para hoy en el estado Bolívar, debido a las fuertes lluvias caídas sobre la ciudad en las últimas horas, se han ocasionado en las principales vías lagunas de agua, lo que impide el paso vehicular. Los habitantes de Ciudad Guayana aseguran que esto se debe a que el sistema de drenaje se encuentra colapsado y por la falta de mantenimiento. También se pudo conocer que las autoridades municipales y de protección civil se encuentran desplegados en las diferentes comunidades afectadas. Nosotros estaremos muy pendientes para llevarle los detalles de esta información a través de la pantalla de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Henderson. En tanto, la onda tropical número 51 causó inundaciones en Petare, Altamira y Los Caobos, así como en otras zonas de la Gran Caracas. Y ante esto, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó sobre el despliegue de protección civil, bomberos y personal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en la capital. Mediante la cuenta en Twitter del ente, resaltó que el paso de la onda causó inundaciones en el sector La Línea de Petare. A su vez, el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil y Administración de Desastres, Randy Rodríguez, informó que las lluvias persistirán durante las próximas 70 horas en gran parte del territorio nacional. En Ecuador, la ciudad de Quito amaneció este jueves nuevamente con problemas en el transporte de autobuses de servicio urbano. Esto al cumplirse una semana de las protestas sociales en rechazo al aumento del precio de los combustibles, que según las autoridades ya ha provocado la muerte de un manifestante. Estefanía Arias, de nuestro canal aliado Ecoavisa, nos tiene todos los detalles. Adelante, Estefanía, te escuchamos. Han sido días de tensión para Ecuador en los últimos días. Hoy, en el 8º día de manifestaciones, ya hay una aparente calma en las calles. Sin embargo, las fuerzas públicas continúan vigilando tanto en la capital como acá en la ciudad de Guayaquil. Esto luego de que ayer se registraran fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Solo a escala nacional se registran 766 personas detenidas. Pero esta mañana el gobierno informó que de esta cifra solo 170 serán procesados. También uno de los últimos enfrentamientos ocurrió ayer en la noche cuando los manifestantes se refugiaban en una universidad de la capital, donde pues lanzaron bombas lacrimógenas en el parque interior de esta institución. La ministra del Interior, María Paula Romo, ofreció disculpas debido a esta situación y por el abuso de la fuerza pública. También el gobierno indicó que ya han iniciado un diálogo con el movimiento indígena. Sin embargo, los indígenas aseguran que no darán marcha atrás y que se mantendrán en un paro indefinido hasta que el presidente Lenín Moreno derogue el decreto 883, pues que llevó al alza del combustible, tanto del diésel como del extra. Ese es el informe que tenemos hasta el momento. Soy Estefanía Arias, desde Ecuador, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias, Estefanía. Amigos, 12 y 13 minutos del mediodía, momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, también de saludar a Ángel, que está trabajando con nosotros en el lenguaje de señas. Bienvenido, Ángel. El señor Luis Genaro Verde requiere con carácter de urgencia Humira en ampollas de 40 miligramos y Metrotexato en pastillas de 25 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 0414-765-9667. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional inició una investigación sobre denuncias de participación de venezolanos en las protestas que ocurren en Ecuador, las cuales fueron formuladas por el gobierno de ese país. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Adelante. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. El diputado Carlos Valero, integrante de esa instancia parlamentaria, señaló que la Asamblea Nacional ya se ha puesto en contacto con autoridades ecuatorianas para esclarecer esa denuncia. Veamos. Le hemos dicho que no podemos estar participando en conflictos internos de esos países. Allá hay un grupo que está
oponiéndose a unas medidas que ha tomado el gobierno del presidente Lenín Moreno. Eso es un tema de los ecuatorianos. Y sobre la denuncia de grupos infiltrados, estamos en contacto con las autoridades del gobierno de Ecuador para verificar si efectivamente estos grupos son venezolanos. Declaraciones que ofreció el diputado Carlos Valero junto a su colega parlamentario Franklin Duarte, quien rechazó que el pasado martes en la sesión ordinaria la bancada del PSUV no votara en un acuerdo que sí aprobó la bancada de la Unidad en rechazo a la presencia de grupos irregulares en Venezuela. Parte de estas informaciones que hemos recibido de diferentes ONG y de organismos internacionales y la investigación que hemos hecho en el país, efectivamente es efectivo, es real la presencia de grupos terroristas en territorio venezolano. Primero era solamente en la frontera, pero ahora eso se extendió prácticamente a 17 estados del país. Duarte agregó que la Asamblea Nacional ya ha presentado denuncias sobre la actuación de grupos irregulares colombianos en territorio nacional a instancias internacionales. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana del noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. La Organización de Países Exportadores de Petróleo informó que la producción del crudo en Venezuela cayó otro 11% en el mes de septiembre. La OPEP indicó que Venezuela bombeó una media de 644.000 barriles de crudo diarios, manteniendo la caída por quinto mes consecutivo tras una leve recuperación en abril. Según los datos provenientes de estimaciones de institutos, el país ocupa el 10º puesto entre los 14 socios de la OPEP, por delante solo de Ecuador, Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial. Señaló que la crisis política en el país y las sanciones de Estados Unidos sobre la industria petrolera han situado el bombeo en su nivel más bajo en las últimas 3 décadas. La inflación en septiembre cerró en 23.5%, lo que representa una desaceleración con respecto a agosto, cuando se ubicó en 65.2%. Esto de acuerdo al cálculo de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. El diputado Alfonso Marquina explicó como causas de la diferencia en la variación de precios entre los 2 últimos meses, la reducción del consumo y que en agosto hubo mayor liquidez, ya que el Estado cumplió con compromisos de pago a sus proveedores y empresas contratistas. Estos proveedores y contratistas de PDVSA fueron al mercado de divisas. Efectivamente, todas esas empresas tienen insumos, materia prima, equipos que se compran en dólares y por ello hicieron un crecimiento vertiginoso de la moneda en el mes de agosto, que llegó a estar marcando hasta 26.000, 27.000 bolívares por dólar. El parlamentario también informó que la inflación acumulada este año llegó a 3.326% y la interanual a un índice superior al 50.000%. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aizami, calificó de contradictorio que la Organización de Estados Americanos defienda al gobierno de Ecuador en comparación a situaciones similares en Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, El Aizami criticó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, repudie cualquier forma de interrupción a la presidencia ecuatoriana, pero busque desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Más tarde, durante una jornada de trabajo productivo, El Aizami negó que el gobierno de Venezuela sea el responsable de las protestas que se han suscitado en el país andino. Nosotros, aún con toda la agresión, aún con toda la adversidad, aquí vamos, compatriotas, dando el ejemplo, la patria de Bolívar, dando el ejemplo. Y ahora acusan a nuestro presidente, Nicolás Maduro. No es el presidente Maduro. No vean la paja en el ojo ajeno, véanse la viga que tienen en su ojo, capitalistas, entreguistas, que se arrodillaron al Fondo Monetario Internacional y el pueblo les está cobrando su traición. Esa es la verdad. Nosotros más bien estamos aquí resistiendo. El gobierno trabaja en el fortalecimiento del nuevo sistema económico del país, esto como medida para elevar los niveles de producción.
Fernando Martínez Motola, quien fue integrante de la mesa de negociación en Barbados por la delegación opositora, asegura que mientras no haya equilibrio de poderes no se resolverá la crisis en Venezuela. Martínez insistió en solventar los problemas políticos para superar las adversidades económicas y sociales en el país. Señaló que la propuesta de la alianza opositora supone una opción sencilla, clara y práctica para poner fin a los problemas en Venezuela. El gobernador del estado Miranda e integrante de la Comisión del Gobierno en la Mesa de Diálogo Nacional, Héctor Rodríguez, instó a los partidos mayoritarios de la oposición a sumarse a las conversaciones iniciadas con una parte a fin de solucionar la crisis en el país. Rodríguez reiteró que están dispuestos a hablar con quien sea necesario bajo los términos de la Constitución, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la paz y el bien de Venezuela. Reconoció que para formalizar un acuerdo es necesario contar con la presencia de voluntad popular, primero justicia, un nuevo tiempo y acción democrática. Rodríguez precisó que para el gobierno es primordial que todos estos sectores exijan a Estados Unidos que levante su bloqueo económico contra Venezuela. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. 12:23, al regreso más información. La niña Mari Hernández requiere con carácter de urgencia carboplatino de 450 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0424-463-6611. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Dos y 28 minutos. El secretario ejecutivo de FETRASalud, Pablo Zambrano, denunció que más de 4.000 trabajadores de la maternidad Concepción Palacios se encuentran afectados por los bajos sueldos y pide que les sean pagados $300 mensuales como cobran los médicos bolivianos. Nuestra compañera Diana Vázquez nos tiene todos los detalles. Adelante, Diana, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan. A esta hora, Zambrano asegura que los profesionales de este centro de salud se han tenido que dedicar a otros oficios porque el sueldo que devengan por parte del Ministerio de la Salud no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. El año pasado hizo lo mismo, nos aumentaron aquí a $30. Bueno, los $30 se perdieron, pero también nos quitaron las cláusulas económicas y sociales del contrato. Pero no tenemos ni los $30 ni tenemos las cláusulas económicas del contrato. El dirigente sindical de FETRASalud aseguró que por parte de la Organización Panamericana de la Salud y de la UNICEF están recibiendo insumos médicos para cubrir la demanda de este centro asistencial. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo vamos a hacer, Gregorio, en Turquía. Así es, Sandrina, porque el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que al menos 109 miembros de las milicias kurdas, a las que Ankara considera como una organización terrorista, han muerto hasta ahora en la invasión turca iniciada el miércoles en el noroeste de Siria. Durante un discurso, Erdogan además asegura que Turquía está preparado para intervenir en otras zonas sirias cuando llegue el momento. Por otro lado, al menos 9 civiles murieron este jueves por bombardeos y ataques de artillería turcos contra la población de Ras Al Ain en la parte limítrofe con Turquía, según afirmaron los kurdos, mientras continúan los combates entre ambas partes. Al otro lado de la frontera, al menos 4 personas murieron y otras 70 han resultado heridas en varias ciudades turcas a causa de proyectiles disparados desde el lado sirio. En Alemania, la ministra de Justicia, Christine Lambrecht, calificó como un atentado con trasfondo ultraderechista el ataque perpetrado este miércoles en las inmediaciones de una sinagoga en la ciudad de Halle, que dejó 2 muertos y 2 heridos graves. Se conoció que el atacante, identificado como Stefan Bayert, un alemán de 27 años, retransmitió en directo 35 minutos de video de sus actos a través de Twitch, un sitio web para compartir partidas de videojuegos. El autor se dirige en varias ocasiones en inglés a la cámara, asegurando que cree que el holocausto nunca ocurrió y luego carga contra el feminismo, al que acusa de la caída de la tasa de natalidad en Occidente. En Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky afirmó que no quiere ni va a inmiscuirse de ninguna manera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Ante la prensa resaltó la necesidad de fortalecer las relaciones entre Kiev y Washington y manifestó que confía en el respaldo estadounidense y del presidente Donald Trump. Destacó que no quiere comentar lo que ocurre en la política interna del país norteamericano, al tiempo que señala que no ve ningún cambio de Estados Unidos hacia Ucrania en las relaciones internacionales. En Estados Unidos, 2 socios del abogado privado del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, fueron arrestados anoche en el marco de la investigación por las presiones del mandatario al gobierno de Ucrania y se espera su comparecencia en un tribunal de Virginia este jueves, según indicó el diario The Wall Street Journal. Los 2 hombres serían Lev Parnas e Igor Furman, considerados testigos claves en la investigación de juicio político contra Trump y quienes habrían ayudado a financiar los esfuerzos para investigar al ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Seguimos en Estados Unidos, donde la empresa de servicios públicos más grande de California cortó el suministro eléctrico a casi 1 millón de clientes debido al riesgo de incendios forestales por los fuertes vientos que azotan esta semana el estado. La compañía Pacific Gas and Electric comenzó a realizar por primera vez en su historia los cortes escalonados que afectan al menos 34 condados desde la madrugada de este martes y que podrían extenderse al menos una semana. Algunos de los incendios más mortales en el norte de California han sido atribuidos a líneas eléctricas caídas. La compañía estadounidense Apple eliminó una aplicación para iPhone con la que los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong ubicaban y atacaban a la policía. En un comunicado, Apple aseguró que la aplicación viola sus pautas y normas locales al verificar que la misma también se ha utilizado para amenazar la seguridad pública y victimizar residentes. La decisión surge un día después de que el periódico oficial del Partido Comunista de China criticara a la multinacional por permitir el uso del software en sus dispositivos móviles. Y cerramos con la Academia Sueca, que galardonó este miércoles a la escritora polaca Olga Tokarczuk y su colega austríaco Peter Handke con el Premio Nobel de Literatura 2018 y 2019 respectivamente. Tokarczuk fue reconocida por la imaginación narrativa con pasión enciclopédica que representa el cruce de fronteras como una forma de vida. Por su parte, Handke recibe el premio por el ingenio lingüístico con que ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana. Este año el Nobel de Literatura fue entregado por partida doble tras su suspensión en 2018 en medio del escándalo por denuncias de abusos sexuales en el entorno de la Academia Sueca y la crisis interna que se precipitó en la institución. Un hotel de alta tecnología en Japón es la ciencia ficción hecha realidad. Con ninjas virtuales en la recepción, software de reconocimiento facial que detecta el estado de ánimo de los clientes y huellas de dinosaurios que conducen al ascensor. Increíble, Gregorio. Henry Llanos, de La Voz de América, nos cuenta todos los detalles de este increíble hotel. Es hora de registrarse en este hotel en Tokio. Greetings. A solo unos minutos en automóvil del templo budista más antiguo de Japón, se encuentra el ultramoderno Gen-Na Hotel, repleto de tecnología avanzada. Podemos enfocar a nuestro personal humano en trabajos más importantes. En Japón, la población y la fuerza laboral están disminuyendo, por lo que realmente existe una demanda de este tipo de tecnología. A medida que la población de Japón envejece en medio de la disminución de las tasas de natalidad, las empresas buscan automatizar los empleos para abordar una inminente escasez de mano de obra. Para los europeos nos encanta tener contacto con conocidos, hablar con alguien real, porque es un poco frío. No todo aquí es de vanguardia. Los vapores de ropa en las habitaciones o las cerraduras de equipaje son decididamente de baja tecnología, pero la gerencia del hotel tiene un ojo hacia el futuro. Habrá muchas nuevas tecnologías que saldrán. Planeamos cambiar constantemente para ser un hotel donde la gente pueda disfrutar de las últimas tecnologías. Los dispositivos de alta tecnología aquí hablan inglés, chino, japonés y coreano. Y hasta hace poco, todo el personal no era humano, pero el personal retiró la mitad de la electrónica debido a las quejas de los clientes. Henry Llanos, Voz de América. Bueno, impresionante. La tecnología no para de sorprendernos. Además de que llegar y encontrar una imagen virtual, un robot en un sitio y que sepa cómo estás tú de humor.
¿Te imaginas ser atendida por un dinosaurio que sabe cómo está tu humor? Me encantaría que recibiera mucha gente que anda así amargada del dinosaurio a ver cómo reacciona. Vamos a hacer una breve pausa al regreso. Nueva versión. Nati Natacha le canta a Romeo Santos. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Por mi dictadura, por mis idioteces, termino en un remix sufriendo por perderte, es que estoy aquí. Amigos, comenzamos los deportes porque hoy es un día vino tinto. Nuestra selección nacional juega hoy su primer compromiso amistoso de los dos pautados en la fecha FIFA de este mes de octubre. Será ante Bolivia en el Estadio Olímpico de la UCB, donde el seleccionador nacional Rafael Dudamel aseguró ayer que el combinado estará listo para el inicio de las eliminatorias mundialistas en marzo. Dudamel afirmó que va a resultar beneficioso que los clasificatorios a Qatar 2022 inicien en el primer trimestre del próximo año en lugar del último de este, puesto que los jugadores estarán en pleno ritmo de competencia. Creo que hemos hecho lo necesario, lo correcto para comenzar a jugar. Pero bueno, mientras más tiempo tengamos para comenzar a jugar y aprovechar estos 4 partidos, el aprendizaje, el crecimiento va a ser permanente. Le doy gracias a Dios que la eliminatoria va a comenzar en marzo y no ahorita, porque para marzo el que nuestros jugadores cambien de equipo es muy poco probable y nos va a agarrar estables. Se refirió al caso de Joseph Martínez y lamentó que el Ariete haya afirmado que había sido maltratado psicológicamente por el estratega. Los números dicen que el técnico con el que más jugó en la selección y con el que más goles marcó se llama Rafael Dudamel. Esa es una estadística. Entonces, bueno, ocuparme a atender exclusivamente la felicidad de un futbolista que solamente la obtiene siendo titular, no puedo. En tanto, el capitán Tomás Rincón aseguró que es una bendición regresar a Venezuela con la selección. Dijo que el par de amistosos en casa solo pueden ayudar a levantar el nivel del equipo. Es importante porque son 2 partidos amistosos de cara a lo que está haciendo nuestra preparación para empezar la eliminatoria. Trataremos de dar el máximo, de seguir corrigiendo cosas y de trabajar. El mediocampista del Santos de Brasil, Jefferson Soteldo, recordó a su vez el homenaje del que fue parte en el Olímpico de la UCB tras el subcampeonato mundial sub-20 hace 2 años. Siempre es un orgullo venir a la selección. Sí, sabiendo, lo recuerdo que también cuando se hizo la celebración de su campeonato que hicimos con la sub-20, fue maravilloso. Bueno, ahora me toca venir con la mayor, pero ahora estoy disfrutando al máximo, ya vengo disfrutando mucho con lo que es con la selección. Y nada, esperamos ganar este partido el jueves y después el lunes para que nuestra gente disfrute y sabiendo que siempre vamos a hacer lo mejor para ganar y dejar el triunfo acá en casa. El pitazo inicial está pautado para las 6 de la tarde de este jueves. Iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con el príncipe Harry y Ed Sheeran. Los pelirrojos se unieron en una buena causa. El cantante y el monarca han unido fuerzas para mostrar su apoyo al Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este jueves. En un video compartido por el Instagram de los duques de Sussex, puede verse a Ed bromeando con Harry sobre el hecho de ser pelirrojos. Nadie entiende lo que es para personas como nosotros, mientras el duque se refiere al Día Mundial de la Salud Mental y mantiene un discurso humanitario para la cura de trastornos mentales. A pesar del tono jocoso del video, una leyenda junto a las imágenes destaca que ambos quieren asegurarse de que no solo hoy, sino todos los días, cuidemos de nosotros, de nuestros amigos y de todos los que nos rodean. Ellos esperan que estemos atentos a cualquiera que pueda sufrir en silencio. Elton John se desnudó en sus memorias. Se trata de una biografía en la que el cantante de 72 años de edad revela detalles inéditos de su vida y confirmó que tuvo una historia complicada desde la infancia. En los diversos extractos del libro que salieron a la luz pública aparece la tormentosa relación que mantenía con su madre, su adicción a las drogas y que casi muere a causa de cáncer de próstata. Además habla de episodios vividos junto a miembros de la familia real británica como Isabel II y Lady Di, quien en vida fuera su gran amiga.
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Maoli Aldana nos cuenta más. La depresión es una enfermedad, un problema de salud en todo el mundo y el principal factor de riesgo de suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas padecen de depresión. En Venezuela, especialistas en salud mental han manifestado un mayor índice de consultas por esta patología debido a la crisis. La depresión es una enfermedad, no es lo mismo estar deprimido que estar triste. La tristeza es una emoción. Después de haber tenido una situación displacentera, triste o un duelo, viene la tristeza, pero la tristeza cuando se hace crónica y se suma a otro tipo de sensaciones, sentimientos, entonces, y además afecta a la persona porque la desconecta de la realidad, la persona no tiene ánimos, pierde, se siente ni siquiera en un túnel, se siente en una cueva sin salida, pierde o aumenta el apetito y se inhabilita, se hace improductiva. Esa depresión puede terminar en situaciones drásticas, dramáticas, como puede ser quitarse la vida. Las personas que sufren de depresión no tienen voluntad de nada, mucho menos para buscar ayuda. Por eso es importante que los familiares comprendan eso y los acompañen a buscar ayuda de un especialista en salud mental. Que en estos momentos de depresión el paciente no va a entender eso, no va a tener la conciencia de enfermedad para sentir o tener la conciencia de saber lo que le está pasando. Una de las cosas buenas es que cuando asiste a consulta acude con el familiar. Si no tiene familiar, bueno, desde aquí los especialistas buscamos la forma de ayudarlos. Tú puedes tener la sonrisa por fuera, pero por dentro el mundo se está muriendo. Y hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes, porque esos sí son los que pueden alegar más al intento suicida. Andrea Bruni, asesor de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, considera que en Sudamérica se invierte poco en salud mental, solo el 2.1% del presupuesto general, y ese poco presupuesto dice que está mal utilizado. Que no hay instancias públicas que brinden hospitalización psiquiátrica de niños y adolescentes, no hay acceso suficiente, oportuno y adecuado a los medicamentos necesarios en casos que se requieren, y por otra parte no hay una adecuada preparación inclusive de los especialistas para la atención de niños y adolescentes. Vemos que los niños y adolescentes que requieren atención psiquiátrica en centros de salud pública se ven habitualmente vulnerados en relación al tipo de respuesta que reciben. La Organización Mundial de la Salud llama a tomar conciencia sobre la magnitud del problema, informar sobre lo que podemos hacer para prevenirlo, combatir el estigma asociado al suicidio y hacer saber a las personas que están pasando por momentos difíciles que no están solas. Las personas que sobreviven a un primer intento corren mayor riesgo de intentarlo de nuevo, por lo que es importante prestarles el apoyo constante que necesitan. Afortunadamente, los suicidios se pueden prevenir. Dedicar 40 segundos para hablar cuando nos encontramos en situaciones difíciles es importante. A propósito de este 10 de octubre, Día de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud también se centró en el lema Abrazar la vida y al llamado a estar atento a todas las señales de alarma que se pueden presentar con las personas que están en nuestro entorno. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Maoli, qué importante ese trabajo, cuán importante es el equilibrio emocional, la salud mental y que la fuerza del amor todo lo hace posible, que las personas se refugien en su entorno, el apoyo emocional de la familia, los amigos, es fundamental. A eso iba, lo importante de la familia para estar uno en sintonía perfecta con uno mismo. Exacto, y cuando no estén bien, pidan ayuda. Al regreso venimos con más. Así es, porque en Entrevista Venevisión, Endrina estará conversando con Ricardo Sanguino, constituyente y diputado ante la Asamblea Nacional. Ya está aquí en el estudio, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ricardo Sanguino, economista, diputado ante la Asamblea Nacional, expresidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. No es constituyente, hay que aclararlo también porque antes creo que lo dijimos así. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias, Andreina, por invitarme a tu programa, que tiene buena sintonía a nivel nacional para
todos los usuarios y usuarias pues puedan estar informados. Hoy precisamente, antes de comenzar esta entrevista, hablamos de la salud mental. Algo que afecta la salud mental de los venezolanos, entre muchas otras cosas, es la situación económica. Y yo quiero hablar con Ricardo Sanguino, no como ciudadano, no como diputado, quiero que hablemos como economista y sobre todo a partir de su experiencia de haber estado al frente del Banco Central de Venezuela, porque hay unas distorsiones en la economía que muchos no comprendemos. Por ejemplo, que el impacto inflacionario se extienda al dólar, que precisamente algo que costaba antes $1 hoy cuesta 3, 4 y así exponencialmente la multiplicación. Algo que en particular me llamaba mucho la atención, ¿por qué el dólar DICOM hoy está por encima del dólar paralelo? Entonces, ¿cuál es el dólar criminal? ¿Dónde está el dólar guarimbero que decían los voceros del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Andreina, recordemos cuando aquí se tuvo que adoptar la política de control cambiario, por allá en el año 2003-2004, más o menos, ya tenemos algo así como 15 años, para evitar la fuga de la divisa hacia el exterior. Y se adoptó una política de control cambiario. Bien, y con diferenciaciones entre las asignaciones de los valores de la divisa. Hoy en día, lo que ha acontecido, nosotros somos un país que está siendo sometido a un bloqueo económico, financiero y yo diría casi que total. Hay muchas personas que dicen que no, que eso no es verdad. Es verdad. Es verdad que ese hecho, esa acción que ha iniciado y desde el 2015 se acentuó a raíz de la aprobación del instructivo de Obama, en la cual consideraban a Venezuela un país inusual, agresivo, etcétera, para la seguridad nacional de Estados Unidos. Aquí comenzó un proceso de especulación. Yo no voy a negar que cometimos errores, hemos cometido errores desde la gestión pública nuestra, eso hay que reconocerlo. Es muy interesante, sí. Es muy interesante ese reconocimiento, porque claro, también hay una crítica puntual acerca de del manejo del Banco Central de Venezuela, y es el oscurantismo de las cifras oficiales. A veces cuando tú quieres tener un indicador real oficial, tienes que acudir a fuentes que no son oficiales. ¿Considera usted que ese ha sido un error? Claro, claro, fíjese. Yo le puedo decir, y puedo compartirlo aquí, yo hablé con la secretaria general de el Fondo Monetario Internacional en la oportunidad. Creo que había muchos años que no se conversaba con ella. Nosotros conversamos y le expresamos. En ese momento se estaba evaluando a Venezuela por la no presentación de las estadísticas. Y yo las envié. Yo hablé con ella y hablamos. En esa oportunidad ella quiso decir que nosotros estábamos en una situación muy similar a Grecia. Y yo le decía, no. La situación nuestra, nosotros somos un país que estamos siendo sometidos a un bloqueo financiero. En aquel momento se comenzó por un bloqueo financiero. ¿Eso qué significa? Todas las cuentas que tenía el Banco Central de Venezuela en el exterior para las relaciones internacionales, comerciales y financieras, comenzaron a ser cerradas, todas las cuentas. No solo se comenzó por lo del Banco Central, pero después fueron extensivas a todas las instituciones del gobierno nacional. Y hoy en día están siendo extensivas a las cuentas privadas de venezolanos en el exterior. Yo he sabido, un ejemplo que tuve acceso de una ciudadana alemana que quiso abrir una cuenta en Alemania, siendo alemana, y no le permitieron abrir una cuenta corriente porque ella no residía en Alemania, aún siendo alemana. Entonces, el bloqueo no es solo contra el gobierno, sino extensivo a eso. Eso ha agudizado un hecho, ¿no? Es lo que tiene que ver con la producción interna. O sea, cuando me refiero al bloqueo de bienes y servicios. Diputado, la situación de Venezuela hoy, cuando estamos en el marco de un proceso de hiperinflación, tenemos cifras como por ejemplo la que anunciaba Alfonso Marquina, representante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que dice que la inflación acumulada de 2019 en el país se situó hasta septiembre en 3.326%. Y también
habla de que con estos números el indicador interanual es del 100.3%. ¿A dónde vamos a llegar con este impacto hiperinflacionario? Las cifras en sí, o sea, no hay que decirle al pueblo y a la gente cuánto es la cifra. Él lo sabe. Cada quien lo sabe cuando va a comprar un determinado bien o cuando va a necesitar un determinado servicio. Lo que tenemos todos es que ponernos de acuerdo cómo detener ese crecimiento hiperinflacionario. Sabemos las causas. Lo que pasa es, nosotros sabemos las causas. La oposición no quiere aceptar las causas. Ellos nos achacan a nosotros que nuestro déficit fiscal, que tenemos un déficit fiscal importante, que es la emisión de dinero sin apoyo inorgánico, que llaman el dinero inorgánico. Yo les pregunto, ¿qué orgánico era los 200.000 millones de dólares que el Tesoro Nacional emitió en los Estados Unidos, el Tesoro, para financiar y socorrer a los bancos que entraron en crisis en el año 2008? Ahí no había ningún respaldo. Son instrumentos que se utilizan para resolver y desentrabar las trancas que se dan en la economía. Diputado, ¿qué perspectivas hay? ¿Qué se le puede pedir hoy a las familias venezolanas? Bueno, primero, no perder la esperanza, porque estamos en un país asediado, un país sometido a una guerra inusual, una guerra de cuarta generación, en el cual tenemos un gobierno que está empeñado en tratar de resolver los resultados de ese bloqueo económico. Aquí estamos comenzando a intensificar la producción interna, hacer el llamado, como tú me lo pides, ser más racionales en el uso de los pocos recursos que poseemos. La racionalidad significa establecer prioridades en qué es lo esencial, en qué es lo básico. Y ponernos todos de acuerdo. Ya el gobierno ha tomado una decisión que es la mesa del diálogo venezolano entre venezolanos y venezolanas para avanzar y resolver y poder crecer, yo lo llamo así, en resistencia. Tienes un bloqueo, tienes que resistir, pero tienes que avanzar. El pueblo, como decía el primero, es sabio y consciente, sabe cómo poder seguir avanzando. Y el Estado, a través del gobierno, impulsar el desarrollo de la actividad productiva nacional, el impulso hacia los emprendedores, hacia las emprendedoras, el desarrollo de la agricultura, el apoyo a la agricultura y un llamado a la conciencia a todos de que no es todos contra todos, que viene el que produce, te sube el precio, el comerciante, el empresario, el industrial, el mecánico, el médico, el odontólogo, que están dolarizando la economía. No, usted puede tener la referencia con el dólar, pero cóbrame en bolívares. Ahora entonces entramos, es que no hay bolívares. Sí, es una espiral. Estamos en una espiral. Bueno, utilizamos el dinero de las transferencias, de las transacciones a través de las tarjetas de débito. Bueno, pero es que no hay energía eléctrica. Fíjense, estamos en un proceso intervinculado todo y el llamado es al diálogo, a la paz, a entendernos entre venezolanos y venezolanas para avanzar. Diputado, ¿usted piensa que la incorporación de la bancada del oficialismo a la Asamblea Nacional se puede interpretar como una señal que encamine a esos procesos de encuentro que usted anticipa pueden surgir a partir de la llamada mesa de diálogo? Yo creo en la capacidad política del diálogo de los venezolanos y las venezolanas. Creo, allá hay organizaciones políticas que aspiran y demócratas de por sí, de que nos entendamos, que creemos las condiciones y un clima de entendimiento y de paz y de diálogo. El gobierno nacional ha llamado al diálogo y hay una mesa en la cual estamos con un sector que es importante de la oposición. Quisiésemos que toda la oposición se incorporase y establezcamos ahí los acuerdos para sacar al país de la situación en que nos llevaron gente de afuera. Por eso le llamamos Mesa de Diálogo Venezolana.
entre venezolanos, no tutelados por el exterior, por grupos interesados del exterior. No, resolvámonos aquí internamente. Diputado, el presidente Nicolás Maduro habría anunciado próximas medidas en materia económica. ¿Qué se espera? ¿Qué medidas pudieran ser y cómo esto pudiera reorientar el cierre del último trimestre del año del país? Bueno, fíjese, una de las principales es que nosotros tenemos que proteger a los trabajadores y trabajadoras, de protección social. Incentivar la producción interna, continuar incentivando la producción interna, pero para que todo eso tenga un resultado positivo tiene que haber un clima de paz, de diálogo, de entendimiento. El llamado es a todos, a los empresarios privados, al sector público, a los políticos, a los ciudadanos y ciudadanos organizados, de que todos nos pongamos de acuerdo para enrumbar el país por el mejor camino de bienestar para todos, para nuestros hijos y para nuestros nietos, porque tenemos que ir pensando en el futuro. Vivimos el presente, pero tenemos que ir construyendo una ruta, no la ruta esa que han presentado por allí, sino un camino, un sendero de crecimiento y para un buen vivir para todos los venezolanos y venezolanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ricardo Sanguino, economista, diputado ante la Asamblea Nacional, expresidente del Banco Central de Venezuela en el año 2017. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Gregorio. Endrina, amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden. Un abrazo para todos.